Hola, Esteban, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, proveedora. Bueno, se le corta un poquito. Vamos a esperar unos 5 minutos a ver si se conectan otros compañeros. Iniciamos. Bueno, vamos a dar inicio ahí que los demás se vayan incorporando. En la última clase nosotros estuvimos viendo lo que era el gerundio, ¿verdad? Entonces recordemos que las terminaciones del gerundio habían tres terminaciones: ando, endo y yendo. En lo que es el tema del gerundio, tenemos que aprender a identificar cuándo está utilizado de buena o correctamente y cuándo está utilizado de forma incorrecta. Entonces, ¿cuándo va a estar correctamente? Cuando el gerundio esté primero que el verbo de la oración. Cuando el gerundio está empleado o utilizado primero que el verbo de la oración, va a estar correcto. Si el gerundio está después, solamente si se hace al mismo tiempo es cuando va a estar correcto. Si no, el gerundio está mal empleado. También tenemos dos adjetivos. Recordemos que los adjetivos son características que se le dan a los diferentes sustantivos. Entonces, los únicos dos adjetivos que pueden tener gerundio, que pueden utilizar gerundio, son hirviendo y ardiendo, nada más. Entonces, por ejemplo, en la primera oración dice: decidí publicar la obra enviando a América la edición. ¿Dónde está el gerundio? ¿Dónde está utilizado el gerundio en la primera, en la primera oración? En enviando, correcto. ¿Ok? Entonces en enviando tenemos el gerundio. ¿Dónde está el verbo de la oración? De la primera oración. En publicar. ¿Ok? Publicar es el verbo. Vean que ahí el gerundio está después del verbo. Entonces, solamente si se hacen al mismo tiempo va a estar de forma correcta. O si no se hace al mismo tiempo, entonces está incorrectamente.
Se publica la obra e inmediatamente se envía a América la edición. ¿Son acciones que se pueden hacer al mismo tiempo? No, ¿verdad? Primero se publica la obra y luego se envía. Entonces, como no se hacen al mismo tiempo, el gerundio acá está utilizado de forma incorrecta, entonces tenemos que cambiarlo. Podemos sustituirlo por decidí publicar la obra y envía a América la edición. Le quito a ese verbo en la terminación en gerundio y le pongo otro tipo de terminación. ¿Ok? Eso era un ejercicio que ya habíamos hecho y revisado en la clase anterior, nada más como para refrescar cuándo va a estar correcto y cuándo va a estar incorrecto. Ahora, eh, en esta misma práctica vienen algunos ejercicios con formato de examen. Preguntas exactamente iguales. Entonces vamos a hacer las 10 primeras o a revisarlas. Entonces, en el primer ejercicio nos indican que tenemos que identificar en cuál de esas 4 oraciones se emplea correctamente el gerundio. ¿Ok? Analicen las 4 oraciones y me indican dónde creen ustedes que está utilizado correctamente el gerundio, según las reglas que ya vimos y que ya estudiamos. Cuando tienen la opción correcta, cuando eligen una opción, entonces me la anotan ahí en el chat para revisarlo. ¿Dónde se utiliza correctamente el gerundio? Bueno, ahí nos dicen que cree que sea la 2. Vamos a ver. ¿Qué opina Diana? ¿Dónde está empleado el gerundio correctamente? Ok, vamos a revisar esa. Entonces, en la primera dice, para formar la paz debemos evitar dar a los niños juguetes imitando la cultura de la guerra y la violencia. Vean que el gerundio están imitando, ¿verdad? Juguetes imitando. Esta de una vez sabemos que no está empleado correctamente. ¿Por qué? Porque imitando está como adjetivo, es decir, dándome una característica de juguetes. Y recuerden que los adjetivos no pueden utilizar terminaciones en gerundio. Solamente tenemos dos adjetivos que se les permite, que es ardiendo y hirviendo, nada más. Entonces, está incorrecto. Podemos trabajar los símbolos y gestos dándonos la mano, ondeando una bandera blanca y pintando un ramo de olivo. ¿Ok? En la 3 dice, busque una enciclopedia en la lista de premios Nobel de la Paz, exponiendo las memorias de cada galardonado. Y por fin dibujó una paloma blanca mostrándola en un lugar visible de la casa. ¿Ok? Bueno, en la 4 tenemos el gerundio mostrándola
Dibujó sería el verbo. Ahí está después, pero vea que primero dibujó y luego la mostró. Entonces no se hace al mismo tiempo. Por lo tanto, el gerundio no está correcto. En la 3 dice, busqué en una enciclopedia la lista de premios Nobel de la Paz, exponiendo las memorias de cada galardonado. Busqué, verbo, exponiendo, gerundio. Y en la 2 tenemos trabajar el verbo y ondeando el gerundio y pintando. ¿Ok? ¿En cuál de las dos oraciones el gerundio, por estar después, se hace al mismo tiempo que el verbo? Se hacen simultáneos. ¿Dónde está correcto? ¿En la 2 o en la 3? Profe, nada. En la 2 podemos trabajar, es decir, se trabajan los símbolos y gestos, ondeando al mismo tiempo una bandera blanca y pintando un ramo de lirio. Mientras ondeamos y pintamos, se trabajan los símbolos y gestos específicos. No, Se hacen simultáneos, no, no se hacen en tiempos distintos. no se puede. Ajá. Ajá. En No. cambio, es la 3. Mientras buscamos en la enciclopedia, esta misma va exponiendo las memorias de cada galardonado. ¿Ok? A la vez que nosotros vamos buscando, vamos viendo la exposición de esas memorias. ¿Ok? Entonces, son acciones simultáneas. En la 1 sería la opción 3. Ahora vamos a hacer la que sigue. Todos es con el mismo formato, ¿verdad? Porque esa vez el gerundio está mal o bien empleado. Esta está un poco más sencilla. Hay una que está bien fácil de reconocer. En cuál hay dos oraciones donde el gerundio está utilizado correctamente. Ahora sí, otro repaso. Recordemos que el gerundio, si está primero que el verbo, está correcto. Si está después del verbo, solamente cuando se hace simultáneo o si se utilizan palabras como ardiendo y hirviendo, que son adjetivos y que pueden estar en cualquier posición, pero que se les permite utilizar gerundio. ¿En cuál de esas 4 oraciones hay 2 que utilizan correctamente el gerundio?
Ok, la uno y la 2. En la uno dice, ese muchacho entró renqueando al salón. Correcto, está correcto porque el verbo es entró y el gerundio es renqueando. Aunque el gerundio está después del verbo, como se hace al mismo tiempo, mientras entró va renqueando, se hace simultáneo, entonces está utilizado correctamente. Y la 2 no, la 2 está incorrecta. Recibí una nota indicándome lo que tenía que hacer. Vean que ahí la opción correcta es la 4. ¿Por qué la 4? Porque el gerundio está de primero. El gerundio está primero que el verbo finalizar, que el verbo fuimos. Recuerden que si el gerundio está primero que el verbo, va a estar correctamente. Si el gerundio está primero, ya automáticamente es una oración donde el gerundio está utilizado de forma correcta. Entonces, la opción correcta sería la 1 y la 4. En la 1 porque se hacen simultáneos y en la 2 porque el gerundio está primero que el verbo. Ok, vamos a hacer la que sigue. Igual son dos oraciones donde está utilizado de forma correcta el gerundio. ¿En cuál de esas 4 oraciones? Ok, nos dicen ahí que la 1 y la 3. Esteban, ¿qué opinas? Ok, la 1 y la 3. En la 1 pensando, sí, definitivamente esa sí está correcta porque el gerundio está primero. Y en la 3 revisando, también. Muy bien. Vean que ya vamos practicando con el gerundio. Vamos con la 4, vamos, son aproximadamente 15, creo que les puse. 15 preguntas. Sí, vamos a llegar a la 10 para que nos dé tiempo de ver otro tema. Y igual las otras 5 las pueden hacer y después me mandan las respuestas o me ponen las respuestas por ahí en un mensaje y yo se las reviso. Ok, vamos a ver en la 4 acá. Complete el enunciado anterior con la opción donde se emplea correctamente un gerundio. Ok, aquí ya no es identificar, sí es identificar oraciones, pero complementando o completando lo que está anteriormente.
Ok, la A dice la enfermera estaba atendiendo. Ajá. Recuerden que además yo les había dicho que el verbo estar siempre va a ser simultáneo, o sea, siempre el gerundio que está acompañado con el verbo estar, siempre van a ser acciones que se hacen simultáneas, entonces automáticamente va a estar correcto. Muy bien, sería la opción A. Ahora vamos con las 5 que tienen que hacer exactamente lo mismo, en cual el enunciado presenta un gerundio utilizado de forma correcta en las 5. Ok, vamos a revisar las 5. En las 5, en la A dice escribió un cuento enviándolo rápido a la editorial. Ahí tenemos el gerundio enviándolo y escribió verbo. Ahí está utilizado de forma incorrecta porque el gerundio no se hace simultáneo. Primero se escribió el cuento y luego lo envió. Entonces, la A no. Se encontró un cuaderno conteniendo las notas de los exámenes, conteniéndose el gerundio, el cuaderno, perdón, encontró es el verbo, se encontró un cuaderno conteniéndolo. Recordemos que el gerundio cuando es adjetivo no está, no se puede utilizar, entonces ahí está de forma incorrecta. Se cayó lastimándose el hombro derecho y en esa tenemos el gerundio ando, el verbo cayó, pero primero se cayó y luego se lastimó. En la D, cena en su casa viendo una película de terror. Entonces, ahí están viendo sería el gerundio, cena sería el verbo, cena en su casa viendo una película de terror. ¿Ok? Hace las dos cosas al mismo tiempo. Puede cenar y puede ver, ¿verdad? Entonces sería la opción D. ¿Ok? Ahora vamos por las 5, las 6, perdón, que son igual dos oraciones donde están utilizadas el gerundio correctamente. Ok, hagamos las 6. Analícenla muy bien, vean dónde está el verbo, dónde está el gerundio, pregúntense si es al mismo tiempo, si son simultáneas o si está de primero.
¿Cuáles creen ahí que son las correctas? Son las 6. Ok, sí, la 3 es una, pero son dos oraciones que están correctas. La 3 sí, porque el gerundio está utilizado de forma correcta, pero hay otra. La 3 y la 4, muy bien. Manejando sería el gerundio, observo sería el verbo y se hacen simultáneo. Mientras Andrés observa, el otro maneja. Ok, se hace al mismo tiempo, simultáneo. Vamos por la 7. Ok, hagamos la 7 y la 8. Una vez. Ahí está. La 7 y la 8. Ok, ya me pusieron la respuesta de la 7 y la 8. Hagamos la 8 una vez y ya la revisamos. Ok, vean que en la 7 tenemos el verbo estar en la 4. En ese momento yo estaba resolviendo el examen, entonces se hace simultáneo el verbo estar y resolver.
Entonces ahí sería la 4. Y en la 8, ¿cuál creen que sea la correcta? Daniel y sus amigos entraron corriendo. La caja conteniendo una vajilla cayó por la escalera. Trabajando en el jardín encontró un cofre repleto de monedas. Hay dos correctas. Correcto, la 1 y la 3. En la 1, Daniel y sus amigos entraron corriendo, se hacen simultáneo, aunque el gerundio esté después del verbo, se hace simultáneo. En la 3, trabajando, ya tenemos el gerundio ahí al inicio de la oración, está primero que el verbo encontrar, entonces está correcto. Ok, ahora vamos a hacer la 9, que hay 3 correctas. En la 9 son 3 las correctas. Ok, vamos a ver, nos dicen que la B, en la 1 dice iba saliendo, se hace simultáneo, aunque el gerundio esté después, se hace simultáneo, entonces está correcto. En la B dice que es la 1, la 3, habiendo, tenemos el gerundio primero que el verbo, entonces está correcto. Y la 5, el niño se quemó con aceite hirviendo. Muy bien, recuerden que los adjetivos ardiendo e hirviendo pueden utilizar gerundio y en la posición en la que estén van a estar utilizados correctamente. Entonces sí, es la opción B. La 1, la 3 y la 5. Y ahora vamos por la última, que es completar esa oración, la 10, con igual el uso correcto del gerundio.
Ok, vamos a ver en la 10. Siguiera arreglando el patio, estudiara descansando en la tarde, guardará los recipientes conteniendo sustancias tóxicas y comiera saludablemente reduciendo el peso. Ok, la C no es porque primero tiene que comer saludable y luego va reduciendo de peso. No es algo inmediato, no es simultáneo. Estudiar descansando en la tarde, estudiara descansando en la tarde, em, primero estudia y luego descansa en la tarde. Entonces no se hace simultáneo, la B tampoco es. La D, guardar a los recipientes conteniendo sustancias tóxicas. Recuerden que ahí conteniendo está como adjetivo, entonces no. Y sería la opción A, siguiera arreglando el patio. Arreglando y siguiera. ¿Ok? Son verbos que se hacen al mismo tiempo. Entonces en la 10 sería la opción A. ¿Ok? Entonces, recordemos el gerundio, tenemos terminaciones ando, endo y yendo. ¿Cómo sabemos si el gerundio está bien empleado? Si está utilizado primero que el verbo o si está después cuando se hace simultáneo solamente y cuando se utilizan adjetivos como ardiendo, hirviendo. ¿Ok? Muy bien, vamos a dejar entonces el tema del gerundio hasta acá para iniciar con el segundo tema que es el grupo nominal y el grupo verbal. Pero ya se van a acabar los primeros 40 minutos, entonces voy a cerrar la reunión y me dan un chance para reiniciarla de nuevo.